Buenos días, bendiciones y paz para todos. Estoy aquí en este precioso día para entregar la parte que el Señor nos ha dado. Estamos casi concluyendo estas 13 cartas del libro de Hebreo y vamos a dar el estudio del capítulo 11 de ayer y luego vamos a pasar al capítulo 12. Yo creo que el estudio es tan valioso que todos los textos bíblicos. La Biblia no tiene desperdicio. Sabemos el tema, el título y el propósito que el Padre puso. Quiero decirle, hermano, que anoche yo pasé horas revisando mi persona y preguntándole a Dios, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Sabía usted que por la primera persona que tenemos que orar es por nosotros? ¿Sabía usted que cuando Dios nos entrega un mensaje, al primero que tiene que ponerse el traje es el que lo va a entregar? Y cuando Dios dice ya hay que salir del anonimato, es que ya hace demasiado tiempo que Dios viene esperando a ver si nosotros nos cambiamos esa vestimenta malolienta para Él poder entregarnos lo que Él no tiene. Dice salir del anonimato el tema, el título, tu actitud no me gusta. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Le ha preguntado usted muchas veces a Dios, qué es lo que no te agrada de mí? Pase horas y horas y horas. Y dígale a Dios, contéstame, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Y trate ya de cambiar su vestimenta. El propósito, te confronto con mi palabra día tras día, pero no veo el cambio. Pero esta vez te voy a hablar con palabras que tienen mi ADN. El estudio del texto 1 habla de la fe y lo que es la fe. Dice, no se trata de una definición teológica o filosófica de la fe. Más bien, es una declaración de cómo espera la fe y el resultado de la fe. ¿Cómo usted está esperando en fe eso que Dios le prometió? El día 39, la fe es la certeza basada en la promesa de Dios. Y el día 36 está la fe que se ilustra con la experiencia de hombres y mujeres que han encontrado qué fiel es el que prometió. En el día 23, concretamente, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina y es la creencia a la convicción segura de lo que no se ve. En el 11.2, los antiguos, que la fe es la respuesta a la fidelidad de Dios, se ilustran los héroes y heroínas del Antiguo Testamento. El verso 3 del capítulo 11, que el universo fue preparado. Dice, Dios creó no solo el mundo, sino también la sucesión del tiempo que forma la época. Aquí el universo fue creado por la palabra de Dios. Y en el capítulo 1.2, es por medio de su Hijo que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y en el 1.3, y es el verbo que se hizo carne, Juan 1.4. En el 11.4, Abel todavía habla. En Génesis 4:10 y 11, la sangre de Abel clama por justicia y venganza. Sin embargo, en este libro se habla de su fe y el mejor sacrificio, que señala el sacrificio superior de Cristo,
en el 12:24, en relación con el perdón de los creyentes. 9, 13 y 14. Un mejor sacrificio. Génesis 4, 1 al 5. Ni Génesis 4, 1 al 5, ni Hebreo 11, 4 explican por qué el sacrificio de Abel fue el mejor sacrificio. Algunos sugieren que Abel ofreció un sacrificio de sangre por fe. Capítulo 9, 22 y 12, 24. Y otro que no fue la clase de sacrificio que lo hizo mejor, ya que Dios aceptaba ofrenda de cereal, Levítico 2:1, sino que Abel lo ofreció por fe y no en incredulidad, como Caín. Génesis 4, 4 y 5. 11:5, Enoc. Entre los personajes populares en la escritura hebrea se encuentra Enoc, que fue trasladado al cielo para no ver muerte. Génesis 5, 21, 24. En Hebreo 11:6, crea que Él existe y que es remunerador. Hay dos elementos esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple con sus promesas. Hermano, mi esposo me dice, sigue creyendo y sigue esperando y se burla de mí día tras día. Más sin embargo, yo le digo, tranquilo, que despertaremos juntos. Camino a la misión que Dios tiene designada, porque todo lo que Dios tiene en la agenda de Él, la tierra no elimina lo que el cielo determina. Aquí hay otro Abraham que le ha creído a Dios y que dejaré un legado en la tierra para aquel que crea. El 11:5, entre los personajes populares en la escritura hebrea se encuentra Enoc, que fue trasladado al cielo para no ver muerte. Génesis 5, 21 y 24. Y en 6, crea que Él existe y que es remunerador. Hay dos elementos esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple con su promesa. En el 11:7, heredero de la justicia que es según la fe. Esta frase expresa lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 4:13, Gálatas 2:16, 21 y Filipenses 3:9. Es decir, Pablo dice que el creyente es justificado solo por la fe. La fe enfoca en Cristo y elimina toda confianza en uno mismo para justificarse ante Dios. El 11:8, Abraham, según el autor de esta epístola, el mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento es Abraham. Yo estaba leyendo una revista católica que hacen todos los meses y la revista es excelente. Pero cuando yo veía que esta revista señala que pongamos los ojos en José, que fue quien educó a Jesucristo, hermano, por favor, José y María no fueron que educaron a Jesús. Cuando Jesús estaba en el templo, que se le perdió a José y a María, estaban José y María teniendo control de él. Y cuando lo encontraron, él le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y entonces, por favor, trate de entender la escritura. A usted católico le está hablando Dios. Está muy buena la revista, pero muy buena. De verdad que sí que está buena, pero mire, hay que tener cuidado. Porque dice que el padre que Dios nos dejó no fue Abraham. Ellos tuercen la palabra y dicen que el padre fue José. ¿Pero padre de qué? ¿Pero padre de qué fue José? Lo único bueno que José hizo, José hasta se menciona poco en la Biblia, es que aceptó la humildad de María y la confesión de María
Porque para él, María no estaba embarazada de él porque no había tenido relaciones. Eso es lo único bueno que hay que reconocerle a José. Dice que Abraham así lo estimaba también el apóstol Pablo en Romanos 4, 13, 25, Gálatas 3, 6, 9 y otras escrituras del Nuevo Testamento como Juan 8, 31, 39, Hechos 7, 2 al 8, Santiago 2, 21, 23. Salió sin saber a dónde iba. Así se mueven los locos auténticos de Dios en fe. Usted tiene que salir. El día que Dios me llevó donde una bruja en el Galicia de Cristo Rey, nada más me dijo, ven que vamos a un lugar a donde matan a la gente. Yo no me le dije por aquí cerca, dijo, no, es en Cristo Rey. Hermano, y Dios te lleva paso por paso, calle por calle, casa por casa. Y cuando llega te dice, aquí es. Vamos a ver si maduramos, que ya es tiempo. La única persona que se rindió ese mismo día. Y le digo que se rindió porque la visité después y también la encontré en la Universidad UNED estudiando teología. Teología no, psicología. Después la encontré camino de Cruz y Minián que tenía problemas en la rodilla. Pero me dijo, todo aquello se acabó desde aquel día. Eso solamente lo hace Dios. Porque Dios es el único que convence al hombre de pecado. Dígame cómo usted y yo podemos convencer a un brujo. Pero Dios sí puede. Ahí se cumplió lo que dice Juan 6:65 y Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí y nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Usted y yo nos cansamos, se nos caen los cabellos predicando a la gente y la gente no se rinde. Pero para Dios es tan fácil. Salió sin saber a dónde iba. No caminó ciegamente, sino confiando en la fidelidad de él que lo llamó. Y usted está confiando en la fidelidad del que lo llamó. El verso 9 del capítulo 11 dice la tierra de la promesa. Canaán fue la meta del peregrinaje de Abraham, viviendo en tienda. Su vida era un constante peregrinar como nómada en la tierra prometida. En el verso 10, ciudad que tiene cimiento. Esta ciudad es celestial. La Jerusalén celestial. En el 12:24, una ciudad permanente. La que está por venir, 13:14. 11:11, Sara. Es claro que el nacimiento de Isaac fue por un pacto milagroso de Dios, tanto por la avanzada edad de Abraham como por la eternidad de Sara. ¿Le ha hecho Dios a usted alguna promesa? ¿Ha descendido Dios a hacer algún pacto con usted? Pues con este vaso la misericordia de Dios son tan grandes. Ha pactado 2 veces. El primer pacto se cayó, pero ahí entra la benevolencia de Dios, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, que volvió a pactar de nuevo conmigo en el 2017. La descendencia del pueblo de Dios se establece por la soberana voluntad de Dios y no por esfuerzo humano. 11:13, murieron en fe sin haber recibido la promesa. Estas palabras forman una exhortación a los creyentes hebreos que vacilan en su fe. Los héroes de la fe están en el verso 4 al 12, permanecieron firmes en su fe. Murieron sin haber visto el pleno cumplimiento de la promesa. Extranjeros y peregrinos, por fe anhelaban una patria celestial, causando que reconocieran que el destino eterno de ellos no era terrenal ni temporal. Ellos entendieron que su ciudadanía eterna pertenecía al cielo y no a la tierra. Hermano,
Cuando yo tenía 54 años, que Dios me llamó con un tercero de campo, yo le dije a Dios, ¿cómo que tú, siendo yo una vieja, me vas a poner a estudiar ahora un bachiller? Y Dios me dijo, aquí en el cielo no hay viejo, y ya tú no perteneces a la tierra. Así es que vas a estudiar, porque tienes que estudiarme teología, no porque la teología sirva para nada, sino porque necesito el título en tu mano para ver si mi padre puede salvar a 2 o 3 teólogos que están llenos de egocentrismo. Y mi padre no quiere que nadie se pierda. Pero si yo te llevo a ti sin ese título de teóloga, ellos dicen, no, tú hablas así porque tú no estudiaste teología. Pero cuando tú le saques el título, ellos van a decir, hay que oírla porque es teóloga. ¡Ja, ríase, teóloga! Ay, por favor, amado. En la teología aprendí que hay multitud de teologías. Si usted cree que nada más hay teología cristiana, yo quiero que usted vea cuántas clases de teología hay. ¿Cuál es la suya? Averigua cuál es la teología que usted está predicando. Busca en Google cuántas clases de teología hay. Dice, no era terrenal ni temporal. Ellos entendieron que su ciudadanía eterna pertenecía al cielo. Eso me lo reveló Dios a mí y no a la tierra. Su vida aquí en la tierra era un peregrinaje que lo llevaría al cielo. Usted y yo estamos peregrinando, pero no pertenecemos aquí. Por eso compórtese como un ciudadano del cielo y ya déjese de andar envuelto en babuleca. Que si este católico, que si este evangélico, que si este bautista, que si este es en la antigua, suelte eso ya. Mire lo que Dios dice ahí. Dios quiere perfecta unidad, perfecta unidad. ¿Hasta cuándo Dios va a esperar que usted se haga uno con el que le queda al frente? Barbarazo. Verso 17, hijo único. Isaac era el único hijo de Abraham con su esposa Sara. ¿Cómo ve usted eso? Que el primero que vino fue Ismael y que Dios dice, hijo único Isaac. ¿Usted se da cuenta? La enseñanza profunda que Dios va a traerle al mundo a través de este vaso. Dios permitió el error de Abraham para llevarle al mundo un mensaje que el primero que entre en la vida de usted y en la mía es el Ismael, el que no está en la agenda de Dios. Hacer aborto, maldecir, robar, consumir, fornicar, adulterar, todo eso tiene que ver con el Ismael, que Dios le dijo a Abraham, échalo fuera, porque ese no puede heredar junto con la promesa. ¿Está entendiendo usted el mensaje? Yo espero que usted lo esté entendiendo. Es Ismael que todavía vive en usted, que tiene una mujer, pero va y se acuesta con aquella y con aquella y con aquella. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir a usted hasta que usted no suelte eso? Barbarazo. Lucas 7:12, 9:38, Juan 1:14, 18, Juan 3:16, Primera de Juan 4:9, 11:19, en sentido figurado lo volvió a recibir. La resurrección no fue resurrección literal, fue figura de la resurrección corpórea de Cristo. 11:22, dio instrucciones acerca de su hueso. Para esos que quieren incinerar su cuerpo, preste
atención que aquí Abraham dio instrucciones acerca de los huesos de él. En sentido figurado lo volvió a recibir. Dice aquí, José no vaciló en su fe, creyendo que Dios cumpliría su promesa a Israel de llevarlo a la tierra prometida. Usted tiene a un José, a un Abraham y a un Jacob que pagaron un precio así como Daniel, así como Moisés, y usted está pagando el precio. ¿Usted está pagando el precio? ¿O usted de lo que se vive quejando todos los días? ¡Ay, ay, 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 ay! Barbarazo. 11:25. Los placeres temporales del pecado. Moisés rechazó su formación egipcia, su realeza, arenes de Egipto, al identificarse con su pueblo, los israelitas, que eran perseguidos. Verso 26, el oprobio de Cristo. Moisés también esperaba la llegada del Mesías, aquí mencionado como Cristo, el Mesías o el ungido, y asociado muy de cerca con su pueblo. Hechos 2:36. La decisión de Moisés de sufrir por su fe sirve como ejemplo a los lectores. Verso 25. 11:30. Jericó, la ciudad fue construida sobre una colina y bien fortificada con murallas exteriores interiores. Respectivamente, la muralla interior era de 6 a 7 metros de altura. Desde el punto de vista humano, la ciudad era invencible, pero la fe la conquistó. Y usted tiene cosas al frente suya que están duras de conquistar. Créale al Dios que le dijo: lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Verso 31, la ramera Ra. Se le designa así en la descripción de esa antigua manera de vivir antes de encontrar su nueva vida. Esta mujer se movió en fe. Josué 2:8-11. Josué 6:22-25. Ella colaboró con los israelitas en la conquista de Canaán al ocultar los espías, sabiéndole la vida, le salvó la vida. Josué 2, Santiago 2:25. 11:32-38. Muchos de estos personajes basaron su testimonio y perseverancia en realidad de Dios y en la esperanza de su promesa. Muchas de esas historias las encontramos en el Antiguo Testamento, mientras que otras provienen de una época posterior en la historia judía. 11:37, aserrado. Aunque no mencionaba en la Biblia una escritura judía del siglo I después de Cristo, el martirio de Isaías cuenta que Isaías fue aserrado con una sierra por orden del rey Manasés. ¿Usted está oyendo? ¿Está usted dispuesto a ser aserruchado con un serrucho por agradar a Dios? Entonces ya deje de quejarse. Barbarazo. El 11:39, por su fe, el énfasis en que los devotos viven por fe sigue hasta el fin. Este es un recuerdo importante a los creyentes hebreos que pensaban regresar al judaísmo. La promesa, aunque recibieron las promesas inmediatas, 6:15, 11, 8, 33, no recibieron el cumplimiento de la promesa final, la venida de Jesucristo y la glorificación de ellos en el verso 13. 11:40, algo mejor, la venida de Jesús trajo algo mejor. Él reveló al Padre. Hebreo 1:3, Juan 1:14-18, hizo expiación una vez para siempre por los pecados de la humanidad. Hebreo 2:9, Hebreo 9:26-28 y Hebreo 10:12. Proveyó la salvación, resurrección y vida eterna. Hebreo 2:10, Juan 11:25-26, Juan 3:16, intercesión efectiva en Hebreo 7:25. Hermano, voy a dar la otra parte del estudio. Y dice el verso 1 de Hebreo 11. Lo trae a Hebreo 3:14.
y 6. Romanos 8, 24. Segunda de Corintios 4, 18. 5, 7. Hebreo 11, 7 y 27. Verso 2. Lo trae a Hebreo 11, 4 y 39. Hebreo 1, 1. Verso 3. Juan 1, 3. Hebreo 1, 2. Génesis capítulo 1. Salmo 36, 6 al 9. Hebreo 1, 2. Hebreo 6, 5. Segunda de Pedro 3, 5. Romano 4, 17. Verso 6 lo trae a Hebreo 7, 19. Verso 7 lo trae a Génesis 6, 13, 22. Hebreo 8, 5. Hebreo 11, 1. Hebreo 5, 7. Primera de Pedro 3, 20. Génesis 6, 29. Ezequiel 14, 14 y 20. Romano 4, 13 y Romano 9, 30. El verso 8 lo trae a Génesis 12, 1 al 4. Hechos 7, 2 al 4. Génesis 12, 7. Hebreo 9 lo trae a Hechos 7, 5. Génesis 12, 6. Génesis 13, 3. 18. 18, 1 al 9. Hebreos 6, 17. Verso 10 de Hebreo. Del capítulo 11. El verso 10 dice. Hebreo 12, 22. Hebreo 13, 14. Apocalipsis 21, 14. Y Hebreo 11, 16. El verso 11 del capítulo 11 lo trae a Génesis 17, 19. Génesis 18, 18 al 14, 21, 2 y Hebreo 10, 23. Verso 12 del capítulo 11 lo trae a Romanos 4, 19. Génesis 15, 5. Génesis 22, 17. Génesis 32, 12. Verso 13 lo trae a Mateo 13, 17. Hebreo 11, 39. Juan 8, 56. Hebreo 11, 27. Génesis 23, 4. 47, 9 de Génesis. Primera de Crónica 29, 15. Salmo 39, 12. Efesios 2, 19. Primera de Pedro 1, 1 y 2, 11. Verso 15 del capítulo 11 lo trae a Génesis 24, 6 al 8. Verso 16 lo trae a segunda de Timoteo 4, 18. Marco 8, 38. Hebreo 2, 11. Génesis 26, 4. Génesis 28, 13. Éxodo 3, 6 y 15. Éxodo 4, 5. Hebreo 11, 10. Apocalipsis 21, 2. Verso 17 del capítulo 11 lo trae Génesis 22, 1 al 10. Santiago 2, 21. Hebreo 11, 13. Verso 18 del capítulo 11 lo trae a Génesis 21, 12. Romano 9, 7. Verso 19 lo trae a Romano 4, 21. Hebreo 9, 9. Verso 20 lo trae Génesis 27, 27 y 29. 39 y 40. Verso 21 lo trae Génesis 48, 1 al 5 y 16. Y 20. Génesis 40, Génesis 47 y 31. Primera de Reyes 1, 47. Verso 22 lo trae a Génesis 21, 24, 25. Éxodo 15, 19. Verso 23 lo trae a Éxodo 2, 2. Éxodo 1, 16 al 22. Verso 24 lo trae a Éxodo 2, 10 y 11. Verso 25 lo trae a Hebreo 11, 37. Verso 26 lo trae a Lucas 14, 33, Filipenses 3, 7 y 8, Hebreos 2, 2. Verso 27 lo trae a Éxodo 2, 15, 12, 50.
y 51. Capítulo 13, 17 al 18 de Éxodo. Éxodo 2, 14. Éxodo 10, 28 y 29. Colosenses 1, 15 y Hebreo 11, 1 al 13. Verso 28 lo trae a Éxodo 12, 21. Éxodo 12, 23, 29, 30. Primera de Corintios 10, 10. Verso 29 lo trae a Éxodo 14, 22, 29. Éxodo 30 lo trae. Capítulo 11, 30, verso 30 lo trae a Josué 6, 20. Josué 6, 15 y 16. Verso 31 lo trae a Josué 2, 9. Josué 6, 23 y Santiago 2, 25. El verso 32 del capítulo 11 lo trae a Jueces capítulo 6 al 8. Jueces capítulo 4, 5. Jueces capítulo 13, 16. Jueces capítulo 11, 12. Primera de Samuel 16, 1 al 13. Primera de Samuel 1, 20. El verso 33 lo trae a Jueces capítulo 4, verso 7. 11, 14. Segunda de Samuel capítulo 5, 17 al 20. Segunda de Samuel 8, 1 al 2 y 10 al 12. 10, verso 12. Primera de Samuel 12, 4. Segunda de Samuel 8, 15. Segunda de Samuel 7, 11 y 12. Arrebate que Dios le está metiendo demasiado de esta carta para el Antiguo Testamento. Usted que maldice la ley. Jueces 14, 6. Primera de Samuel 17, 34. Daniel 6, 22. El verso 34 lo trae a Daniel 3, 23. Éxodo 18, 4. Primera de Samuel 18, 11. Primera de Samuel 19, 10. Primera de Reyes capítulo 19. Segunda de Reyes capítulo 6. Oiga, se lo está dando entero los dos capítulos. Salmo 144, 10. Jueces 7, 21. 15, 8, 15. Capítulo 16 de Jueces. Primera de Samuel 17, 51 y 52. Segunda de Samuel 8, 1 al 6. Segunda de Samuel 10, 15. Verso 35. Primera de Reyes 17, 23 y habla de redención. Segunda de Reyes 4, 36 y 37. Váyase allí para que vea el significado de la redención literal. Verso 36. Recibieron la prueba de Génesis 39, 20. Primera de Reyes 22, 27. Segunda de Crónicas 18, 26. Jeremías 22. Jeremías 37, 15. Hermano, le voy a dar hasta son 29 textos, le voy a leer solamente y mañana le daré el estudio del 12. La carrera del cristiano, la palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Está usted corriendo la carrera? Le saqué un estudio, pero se lo daré mañana, que tiene que ver con la carrera de Juan, la carrera de Pablo. Hermano, ¿y la carrera suya cómo va? ¿La está corriendo usted con paciencia o va rápido? ¿O está caminando de rodillas o paso a paso? ¿O el GPS le perdió y cogió por otro camino como Jonás? Revísese. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor nos sentó a nosotros a su lado. No podemos hacer lo que hizo alguien muy cerca de mí, que menospreció la sangre de Cristo y abrazó a Satanás. Ay, hermano, qué triste
¡Qué doloroso! ¿Cómo es posible que usted pisotee la sangre de Cristo? Considera pues aquel que soportó la utilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido a tal punto de derramar sangre. Cuando Pablo le decía a Dios que le quitara el aguijón, usted sabe muy bien la respuesta que Dios le daba. Bástate mi gracia. Yo le hablé a usted en un audio de aquel puertorriqueño que vino con SIDA, pero hay una en Villa Altagracia que tiene SIDA y ella es una sierva de Dios y ella le dice a Dios, no me quite el SIDA, porque si le quita el SIDA, se va para el mundo de nuevo. Hay personas que están enfermas y Dios no lo puede sanar. ¿Por qué? Porque lo domina todo lo que usted sabe. No voy a perder tiempo en eso. El verso 5 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengáis en poco la disciplina del Señor, ni te desanime al ser reprendido por él. Porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufre. Dios trata como a hijo, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si usted no disciplina a su hijo, usted no lo ama. A mí me amarraban la mano, me hincaban de rodillas en un guayo. ¿Y usted qué hace con su hijo? Yo le he dicho a una hija espiritual mía, cuando tu hijo no te obedezca, quítale el celular por un mes. Y le dice, la próxima vez te lo quito por 2 meses. La tercera vez no te lo vuelvo a dar. Aunque te lo diera tu papá, tu abuelo, quien te lo diera. Aquí la autoridad de Cristo está sobre mí. ¿Y quien gobierna es Dios en mi persona? Honre a Dios obedeciéndolo. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces soy hijo ilegítimo y no hijo verdadero. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como le parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que practiquemos de su santidad, para que participemos, de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Usted se cree que es causa de gozo cuando el médico le dice a usted, usted tiene un cáncer? Ya le daré un testimonio de uno que Dios trajo en New Jersey cuando me mandó a libertarlo a Periquito del Amor. Y le dijo a aquella mujer que oraba por el esposo que era un ateo, la llevaba a ella a la iglesia y se quedaba él entre el carro y ella sufriendo. Y cuando ella me dijo, mire a ver lo que hay que votar en esta casa, porque siento, porque a una persona Dios le habla, a otro lo pone a sentir. La palabra sentir a mí me molestaba, pero aprendí que sí, porque en el COVID-19 Dios me puso a sentir y no me habló. Y yo puse 5 cartulinas con el COVID, que aquí tengo fotos de ella. Sí se siente. Entonces usted siente cuando Dios lo dirige. Y aquella mujer, Dios le dijo, cuando me libere los periquitos del amor, en 60 días te doy lo que me está pidiendo. Le trajo al marido a través de un cáncer que le puso en la cabeza. Y usted, ¿qué usted espera? ¿Un accidente de carro? ¿Un paro cardíaco? ¿Un derrame cerebral? Cuando el médico le dijo hay un cáncer, aquel católico que vendió, llamado Richard, y la esposa Niurka en Nueva York, ellos si oyen esto van a saber de quién estoy hablando. Vendieron su negocio en $2 millones para cumplir lo que dice Mateo 19:21. ¿Pero qué? Se pusieron a fabricar rosario. Y Dios estaba irritado. Porque ¿qué gana usted con agarrar una parte, pero está haciendo otra? Así no vale. Así no vale. O somos o no somos. A los 2 meses Dios le puso el espíritu del cáncer. Y para Dios liberar al católico,
Allí no había que liberar el pajarito, allí habían como 12 Biblias arriba de la mesa. Pero Dios estaba airado con el tema del rosario. Y cuando yo le pregunté a él cuál es su ministerio, se metió la mano en el bolsillo y me pasó el rosario. Y mañana le prometo que se lo voy a traer, porque no sabía que Dios tenía esto en la agenda, pero lo voy a traer, lo voy a sacar ahora, porque lo tengo como testimonio para enseñarle a usted que usted no puede soltar una cosa y abrazar la otra. Si usted soltó la mentira, suelte la mentira por completo. Dios le está hablando a católico aquí. Usted dice que ama a Dios, pero está haciendo cosas indebidas y está con el rosario en la mano. Vaya hacia el Salmo 115, vaya hacia Isaías 44 y 45. Y si usted no sabe, el 44:20 habla del rosario y dice, no es pura ceniza lo que tiene, pura mentira lo que tiene en la mano derecha. De ceniza se alimenta tu corazón. ¿Y por qué te dice de ceniza? Tenga discernimiento, porque si usted quema el rosario, se vuelve ceniza. Barbarazo. Esto no estaba aquí en agenda. Yo no soy dueña de este lugar. Haced senda derecha para que vuestro pie y para que vuestra pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura. Ay, 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 cuántos pastores llenos de amargura. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Causa dificultades y por ella muchos se han contaminado. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. El monte Sinaí y el monte de Sión. Aquí hay un contraste. Dice, porque no os habéis acercado a un monte que no se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra, tal que lo que oyeron rogaron que no se le hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el tabernáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios del juez de todo, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Es usted justo? Si usted ha sido justo, entonces ya usted es perfecto. Mire a ver qué le falta a usted para ser justo. Vamos, revísese hoy. Mire a ver cuántas veces usted ha sido injusto. Revísese. Lávese con la sangre de Cristo. Yo tuve hoy varios tiempos preguntándole a Dios, muéstrame mis pecados ocultos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque usted está viendo el que habla aquí. Oiga lo que le dice, mira que no rechacéis al que habla. ¿Quién es que usted cree que está hablando? Pablo no me escribía. Y aquí en el verso 19 del capítulo 13, usted va a ver cuando Pablo se despidió. Y en el verso 23. Pero a Pablo no se le permitió. Así es que aquí no está hablando Pablo. Aquí está hablando el autor. Lo que pasa es que usted ha leído Hebreo muchas veces y Dios tenía que usar esta burra de Balaán ahora para hablarle a usted que es un tremendo hombre y una mujer de Dios. Mirá que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que le amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel
que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, yo quiero que usted sepa que Dios me trajo aquí a este texto bíblico del verso 29 para decirme, yo tengo personas ungidas que me predican el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la prosperidad, el Dios de la salud, el Dios de la misericordia. Pero tú fuiste ungida y escogida desde el vientre para que me predique el Dios del fuego consumidor. Por eso yo no le puedo venir a usted a cambiar un mensaje como aquel pastor en Juan 13 que me marcó cuando Dios me dijo me va a predicar a Juan 13 y yo le pregunté a Dios que tú le quieres hablar a tu iglesia y Dios dijo que así como yo le dije a Pedro, si no te lavo los pies no podrás formar parte de mi reino. Entonces Pedro dijo, no me laves solo los pies sino todo el cuerpo. Entonces Pedro demostró humildad. Pero cuando yo le dije a Dios que tú le quieres hablar a la iglesia, y Dios dijo que no todo es tan limpio. Y cuando el pastor me preguntó, que pocas veces lo hacía, y yo le dije, Dios dijo, no todo está limpio. ¿Sabe lo que me dijo? Usted no puede predicar esto en esta iglesia. ¿Usted cree que este pastor le sacó una sonrisa al cielo? Aprenda esto, pastor, si usted es uno de los que escoge lo que usted quiere que le prediquen en su altar. Yo no escogí ser ni que pastora de pastores. Ay, por favor. Ay, por favor. Si en Isaías 49:2 usted encuentra que de mí lo único que me sirve es la boca, dice Dios, maná. Y si le digo maná, váyase a Deuteronomio 7, que ahí le va a decir Dios, no te creas tú, que porque tú eras lo mejor fue que yo te cogí. Oiga, así me lo dijo en la cara. Tú eres lo peor. Así me lo dijo en la cara. Así es que usted no se llene de orgullo, barbarazo. Bendiciones, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua, bye bye.